Muy bien, el día de hoy iniciaremos viendo lo que son las reglas de las derivadas. Vamos a ver cómo irlas aplicando las primeras y de qué manera se va resolviendo. La primera que tenemos es la derivada de una constante. Para iniciar vamos a decir que la derivada de una constante va a estar determinada de y de x, que es derivada, ¿verdad? De una constante. Esto va a ser igual a 0, ¿sí? Si lo ponemos en práctica con un ejemplo, vamos a tener de y de x de 3. Sabemos que el número 3 no tiene ninguna variable porque la variable fuera x estuviera elevado a la 0 y 0 por 3 es 0. Por lo tanto, todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, a lo cual se dice que la derivada de una constante es siempre 0. Luego, la derivada de la suma o la resta, cualquiera de las dos, se aplica a lo mismo. Vamos a tener como definición de y de x de una suma o una resta va a estar conformada de la siguiente manera. Vamos a tener una función f de x más una función g de x. Recordando que puede ser una suma o puede ser una resta, cualquiera de los dos, ¿verdad? La derivada se va a obtener con el resultado de la derivada de la función f de x más o menos, dependiendo de la operación, la derivada de la función g de x. Esa sería la forma de poderla obtener. Si lo aplicamos, y vamos a bajar un poquito por acá, vamos a ver que lo podemos aplicar de la siguiente manera. En este caso, si a mí me da una función, lo podemos optar de la siguiente forma. 3x al cuadrado más 4x menos 9. Podemos decir que esta función general trae una subfunción, otra y otra. O sea, podemos separar los valores y aplicar la derivada en cada uno de los valores. Entonces se cumple esta regla de la derivada, ¿sí? Entonces, al cumplirlo, vamos a decir que esta es una función, que esta es otra y que esta es otra. Aquí tenemos una suma y aquí tenemos una resta. Lo podemos aplicar y poder decir que la derivada general del f de x va a estar conformada por la derivada de 3x al cuadrado, que va a ser 2 por 3, 6x, y restamos 2 menos 1, 1. Más 1 por 4, 4, y 1 menos 1, 0. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, este sería el resultado. O como bien determinar una derivada normal. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, me da nuevamente la función f de x, pero también me da una función g de x? En este caso tenemos dos funciones y lo que me solicita que yo determine es la suma o la resta de las derivadas de estas dos funciones. En otras palabras, como que fuera una operación entre derivadas. Realizaremos lo que es la suma de las derivadas, a lo cual lo primero que debemos de hacer es encontrar la derivada de cada una de las funciones, como indica la forma, ¿verdad? La derivada de cada una y luego sumar o restar, dependiendo. En este caso, la primera derivada de f de x va a estar de la siguiente manera. 2 por 3, 6x, y 2 menos 1, 1. 1 por 4, 4, y ahí tendría la primera derivada. La derivada de g de x, en este caso, se va a conformar por 2 por 2 son 4. X, 2 menos 1 es 1, más. Y 1 por 6, 6. En este caso, me está pidiendo el resultado de la suma de la derivada de f de x más la derivada de g de x. Es una suma de polinomios normal
E incluso ya los factores están ordenados. 4 más 6 son 10. Y 4 más 6 o 6 más 4 también son 10. Me queda 10x más 10 como resultado. Recordando que si fuera esto una resta, la resta le debo de cambiar de signo a todo el número que esté después de esto. En este caso sería que yo le cambie de signo a la derivada de g de x. Es así como tenemos para obtener lo que es la derivada de una constante o la derivada de la suma y la resta aplicando las reglas básicas de las derivadas. Continuando con las reglas de las derivadas, tenemos el producto. Sabemos que producto es la multiplicación y lo podemos ver de dos diferentes formas. Cuando tenemos una constante multiplicado por una función o cuando tenemos dos funciones que se van a multiplicar. Esta es la forma o la representación de cada una de ellas. Veremos un ejemplo aplicado a cada una. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x y vamos a decir que la función f de x es 4x al cuadrado menos 5x más 9. Y me solicita que yo determine la derivada de f de x multiplicado por el número 3. Entonces aplicamos esto. Dice que debo de multiplicar el valor que es 3 por la derivada. Es esto que tenemos por acá. Entonces 3 lo vamos a multiplicar por 2 por 4, 8, x y 2 menos 1, 1. Menos 1 por 5, 5 y 1 menos 1, 0. Cuando ya llegue a ese paso donde tengo 3 paréntesis 8 menos 5, vamos a bajar un poquito por acá. Simple y sencillamente para poder obtener el resultado que tenemos de 3 derivada de f de x, 3 por 8, 24x, menos 3 por 5, 15. Y esa sería la multiplicación, una multiplicación normal, ¿verdad? Continuando con el proceso de la multiplicación de las derivadas, en este caso tenemos la función f de x y la función g de x. Y me dice que realice una multiplicación entre estas dos funciones. A lo cual debemos de tomar en cuenta esta regla que tenemos por acá indicada. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar la derivada de cada una de ellas. Por lo tanto, la derivada de f de x y la derivada de g de x. O f' de x y g de x. En este caso, 2 por 4 sería 8, x y 2 por 1, 1. 1 por 5, 5 y se borra lo que es la x, ¿verdad? Esta como es una constante y ya vimos que una constante no se toma en cuenta porque es 0. Luego por acá tendría 2 por 3, 6, x más 1 por 4, 4. Muy bien, tengo las derivadas de ambas funciones. Ahora, para poder encontrar la multiplicación, debemos de aplicar esta pequeña regla o pequeña ecuación para la multiplicación de la derivada. En este caso, g de x, f de x. ¿Cómo es la multiplicación? F' de x por g' de x. Lo que debemos de hacer primero es multiplicar la derivada de f de x, que la tenemos por acá, por la función de f de x. Esta primera parte es lo que procederemos a realizar. Entonces, el proceso es tomar la derivada de f de x y multiplicarla por la función g de x. Cuando ya realizamos ese proceso, pasamos a la siguiente parte y luego sus resultados se deben de sumar. Entonces, vamos a copiar la función g de x, ¿verdad? Que es 3x al cuadrado más 4x menos 2. Y vamos a copiar lo que es la derivada de f de x, que es 8x menos 5. Muy bien. Realizamos un proceso de multiplicación de polinomios. Si no tienen signos son más, si no tienen exponentes 1, para comprender de una mejor manera. Entonces vamos a decir lo siguiente.
Más por más es más. 3 por 8 o 8 por 3 son 24. Copio la X, 2 más 1, me queda exponente 3. Más por más es más. En este caso, 8 por 4 son 32. X y 1 más 1 serían 2. Más por menos es menos. Y 8 por 2, 16. Como no tiene variable, sería X. Ahora procedo a multiplicar la parte de abajo. Me corro un espacio recordando siempre, ¿verdad? Las reglas de los polinomios. Menos por más sería menos. 5 por 3 son 15. X, como no trae, X2. Menos por más sería menos. 5 por 4 son 20. X, ¿verdad? Porque no tiene, le coloco X1. Y menos por menos es más. Y 2 por 5 son 10. Reducimos términos semejantes. Acá me quedaría 24x a la 3. Signos diferentes. En este caso, sabemos que signos diferentes se van a restar. Y si yo tengo 32 menos 15, va a ser más 17x a la 2, porque se coloca el signo del número más grande. Signos iguales se suman y aquí me va a quedar 36x y finalmente el 10 simple y sencillamente lo voy a copiar. Muy bien. Ahí ya tenemos resuelto lo que es f' de x por g de x. El mismo proceso lo vamos a aplicar ahora a la otra parte de la regla, la cual sería f de x por g'. Lo vamos a realizar de este lado, aquí abajito, y vamos a determinar el resultado final de esta operación. Muy bien, en este caso vamos a resolver f de x multiplicado por g' de x. Muy bien, lo vamos a copiar. F de x es 4x al cuadrado menos 5x más 9. Y g' de x es 6x más 4. Procedemos a hacer su respectivo proceso. Exponente 1, signo más. Más por más es más. 4 por 6 o 6 por 4 son 24x. 2 más 1, 3. Más por menos es menos. 6 por 5 son 30x. Y 1 más 1 son 2. Más por más es más. 6 por 9 son 54. X a la 1, ¿verdad? Porque no tiene variable, se corre. Ahora, me corro un espacio y decimos más por más es más. 4 por 4, 16, x a la 2. Más por menos es menos. 4 por 5 son 20x. Y finalmente más por más es más. 9 por 4 son 36. Y procederemos a realizar simple y sencillamente lo que es la reducción de términos semejantes. Entonces lo tenemos por acá abajito. Copiamos el 24x a la 3, ¿verdad? Signos diferentes se restan, el más grande es menos, 30 menos 16 serían 14x a la 2. Signos diferentes se restan, el más grande es más, 54 menos 20 serían 34x. Y finalmente copiamos el 36. Excelente, ya tenemos los dos procesos para poder terminar. Ahora, como la regla me lo indica, vamos a subir un poquito y vamos a observar. Luego de tener las dos multiplicaciones, los resultados dice que se deben de sumar. Entonces es lo que procederemos a hacer. Vamos a realizar y encontrar el resultado final. Lo haremos en esta parte de acá abajo. Como es una suma, copiamos la primera que nos había quedado, 24x a la 3 más 17x a la 2 menos 36x más 10. Vamos a copiar el otro resultado que también nos había quedado, 24x a la 3 menos 14x a la 2. Luego tendría más 34x. Y finalmente más 36.
Como es una suma normal, no debo de tocar los signos. Si fuera una resta, entonces cambiaba los signos. En este caso, signos iguales se suman y 24 más 24 son 48x a la 3. La variable y el exponente solo se van a copiar. Signos diferentes se restan, 17 menos 14 es 3, como este es el más grande, si no más, me queda 3x a la 2. Signos diferentes se restan, 36 menos 34 es 2, x, el más grande es menos. Signos iguales se suman, 10 más 36 viene a dar 46, por lo tanto, ese es el resultado de la multiplicación entre f de x y g de x aplicando la regla de las derivadas.